Nosotros como músicos tenemos que tener conceptos interiorizados o mínimamente claros, por lo cual, para hablar sobre la industria chilena, me gustaría dejar claro unos conceptos los cuales están completamente relacionados y pueden ser confundidos. El primer concepto, el cual nombraremos, será la industria. ¿Alguna vez se han preguntado qué es o a qué se refiere la industria en la música? Bueno, el concepto de industria, en su definición, se refiere a una actividad económica, la cual trabaja y transforma la materia prima ya existente hasta tal punto que la adecúan a un producto para poder satisfacer a la necesidad de la sociedad. El segundo concepto al cual se relaciona es productora. Este se enfoca en regir o, por así decirlo, a poner un orden y darle un tipo de formalidad también. Se encarga de organizar lo que son las sesiones de grabación, aconsejar al artista e instruir con todo proceso de creación y masterización. Y el último punto, el cual se introducirá, será el sello discográfico, que también son llamados discográficas simplemente. De una manera acotada se podría explicar como lo que se encarga de impulsar y se arriesga en firmar y desarrollar el talento de la música del artista. También se encarga de todo lo relacionado al marketing, o sea, de diseño, distribución, la imagen del artista y que éste llegue a más gente posible. Bueno, y antes de hablar de todo esto, de las tres grandes industrias que tenemos hoy en día en nuestro país, vamos a volver al pasado. ¿Cuánto? Yo diría unos 100 años más o menos, en 1920, en donde la industria musical en Chile era muy diferente a la que hay hoy en día, ya que eran tres grandes empresas las que habían en ese momento: RCA, Victor y en 1927 que llegó EMI pero bajo el nombre de Odeon. Luego, 2 años después, en 1929, RCA decide comprar a Victor, creando la marca RCA/Victor. Bueno, nos saltamos a los años 50, 60, donde ocurre un auge de ambas marcas, pero más de EMI. Por el tema de las tendencias, EMI tiene más sobrenombre, en ese momento Odeon obviamente. Y lo que pasa es que en los años 70, 60, o sea, 70 a fines de esta década, lo que pasa es que RCA Victor empieza a decaer hasta el punto de cerrar. Pero algo muy curioso también que pasó en esa década fue que en 1974, 1975, Odeon cambia su nombre a EMI Odeon. Entonces ya nos estaban dando un indicio de que era la EMI que hoy en día conocemos. Bueno, llegamos a los años 80, hay una crisis cultural musical muy grande en nuestro país. Entonces EMI, que es la única industria que queda en nuestro país, decide apoyar a los artistas que van haciendo sobre este movimiento de dictadura, los prisioneros, UPA, etc. Este nuevo pop chileno que llamaban en esos momentos. Luego llegamos a los años 90. El rock chileno empieza a aparecer en nuestro país. Aquí EMI empieza también lo mismo con las tendencias, empieza a ayudar por ejemplo, a grupos como Lucibel, Los Tres, etc. Pero lo que pasa es que en 1995 llega la competencia, Sony Music y Warner Music, que en su tiempo Warner se llamaba Time Warner. Llegamos a la década de los 2000, en donde en el 2002 EMI decide cambiar su nombre de EMI Odeon a EMI Chile Music, en donde ocurre algo muy curioso. En el 2002 pasa a ser EMI Chile Music, pero ellos seguían sacando algunos discos bajo el nombre de EMI Odeon. Un dato curioso. Bueno, después llegamos a los 2007, 2008, donde empieza el streaming, el Spotify que hoy día conocemos, y EMI empieza a decaer como industria musical y está en el 2012 es comprada por Universal. Y en la actualidad solo son tres grandes empresas, como ya habíamos hablado, las que hay aquí en Chile: Warner, Sony y Universal. Hablando sobre el concepto de la industria dentro del mundo musical, la industria es todo, ya que la industria da lo que tienen que ser las productoras como también el sello discográfico. Y así se complementa todo lo que tiene que ver más bien el producto final, que es más bien la música que nosotros consumimos. La industria es más bien lo que provoca la materia prima.
lo que a continuación se le pasa a la productora. Lo que hace la productora es más bien darle un orden a lo que tiene que ver esta materia prima que produjo la industria, a lo que después pasa a lo que tiene que ver el sello discográfico, lo cual lo que hace el sello discográfico es darle, bueno, una imagen al artista, como también provocan darle más bien vender el producto, lo cual están vendiendo. La percepción que tiene la sociedad respecto a la música es algo que ha evolucionado a lo largo de la historia una y otra vez. Esta se ha ido adaptando a su contexto histórico, obteniendo así distintos objetivos. En la actualidad, la música cumple un rol de carácter social. Mediante estas, las personas se relacionan en distintas instancias, tales y como en una fiesta. Sin embargo, debido a ciertos sucesos históricos, se han generado perjuicios en torno a ella, lo cual ha alejado a las personas de la música, trayendo consigo una gran ignorancia. También me atrevería a decir que existe una gran ignorancia respecto a la industria de la música, pero atribuiría gran parte de la culpa a la dictadura que trajo consigo el bien conocido apagón cultural. Es debido a esto y a otros factores que la gente fue menospreciando más y más este rubro, y a medida que más avance la tecnología, menos necesario irá siendo la presencia de esta industria. Antiguamente, la música se difundía mediante medios tales y como la radio, pero nos encontramos en una época tecnológica, ante la cual estos medios se han ido quedando atrás. Así nace esta necesidad entre los artistas por encontrar un medio efectivo donde transmitir su música. Y es aquí donde entra el Internet. Con este se dio inicio a una nueva era digital donde fueron poco a poco naciendo nuevas maneras de difundir nuestra música. Sin embargo, estas de por sí no fueron suficientes como para sustentar a un artista, y es aquí donde entra la entidad de la SCD en Chile. Es la SCD quien finalmente se encarga de la difusión de nuestra música y asimismo de recaudar y distribuir los ingresos generados por esta. Aún así, no es tan simple como llegar e inscribirnos. Es necesario de que por sí podamos crear una música que sea de agrado para cierto grupo de personas, asegurándonos así de tener un público constante con quien difundir nuestra música, creciendo poco a poco. Para saber y tener una idea de qué está ocurriendo actualmente aquí en Chile con las industrias musicales, les mencionaremos dos hechos importantes. El primero de ellos es un seminario impartido solo por mujeres, el cual fue creado por el Ministerio de las Culturas y la CCD, el cual tiene por nombre De Ellas para Todes. Este seminario busca y enseña, mediante reuniones, todo lo que un músico emergente debería saber para poder sobresalir y adentrarse en la industria musical. Estas reuniones fueron realizadas el 7 y 11 de septiembre y nos da una idea de cuáles son los eventos que realiza esta misma. También nos gustaría mencionar una noticia importante, y es que hace algunos meses 11 gremios junto a algunas asociaciones musicales chilenas se reunieron con el único fin de crear un petitorio en el cual expresan que el Ministerio de las Culturas debería invertir más fondos en ellos, ya que, según sus mismas palabras, se han tenido que suspender más del 90% de los espectáculos programados durante este periodo, y cerca de un 80% de las empresas del rubro declaran arriesgar despidos y quiebra durante los próximos meses debido a la crisis sanitaria. Y esto es algo sumamente importante, ya que si no se invierte en estos fondos, la industria musical recibirá un golpe muy duro, del cual le costará mucho salir adelante.